Muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente invitados a este seminario web del Grupo de Trabajo de Tecnología Educativa. El día de hoy tenemos un tema muy bonito. Es la sociedad de la imaginación, futuro del aprendizaje, para lo cual pues tendremos una gran participación del doctor Germán Escorcia, quien es fundador de Globalmente. Para ello, pues el tema creo que da mucho, ¿no? Sociedad de la imaginación, futuro del aprendizaje. Desde nuestra perspectiva de la tecnología educativa, creo que tiene mucho que ver en temas que pues van con lo que es la imaginación y de cómo la creatividad, la innovación y todo esto que nos está rodeando puede darnos tanto en el futuro. Obviamente hablaríamos, como ya lo comenté, de innovación, creatividad, la personalización del aprendizaje, creo que es uno de los temas que da mucho. Estos aspectos ahora de acceso y equidad, del aprendizaje basado en los proyectos y esta resolución de problemas, la imaginación es fundamental, la interactividad, perdón, la colaboración, las realidades virtuales, todas estas habilidades del siglo XXI y la evaluación y retroalimentación continua. Creo que esta sociedad de la imaginación es fundamental. En alguna ocasión, en una entrevista en el ámbito de las tecnologías de información, justamente entrevistaban a un hacker que es una persona con una mente abierta, no necesariamente un intruso, y comentaba por qué las instituciones, las organizaciones tienen tantos problemas o no saben resolver los problemas, en este caso de ciberseguridad en especial. Y decía, por una sencilla razón, creo que está faltando imaginación. Creo que la imaginación, la creatividad está a veces del lado de estas personas y en el ámbito profesional a veces nos olvidamos de ello. Ser más abiertos, hackearnos a nosotros mismos, hackear nuestras mentes y, ¿por qué no? Esta sociedad de la imaginación que, como bien comenta, bueno, nos va a comentar el doctor Escorcia, pues nos abrirá nuestras mentes y creo que además de abrir nuestras mentes, esas oportunidades para construir futuro. Quiero por eso darle la bienvenida a quien va a moderar este seminario. Estoy hablando del doctor Cuauhtémoc González, quien es parte de este grupo de trabajo de tecnología educativa y que desde la Universidad de Celaya estará contactándonos y haciendo este seguimiento. Y también, tras bambalinas, por ahí está la doctora Marina Vicario, que es nuestra líder de este grupo de tecnología educativa y que seguramente nos hará algunos comentarios, algunas conclusiones y que seguramente charlará conjuntamente con nuestro invitado, el doctor Germán Escorcia. Pues bienvenidos, enhorabuena y pues Cuauhtémoc, adelante, por favor. José Luis, muchísimas gracias por la bienvenida y también agradecemos al doctor Germán Escorcia por aceptar la invitación aquí desde el Comité de ANUYES, TICT, de Tecnología Educativa. Y bueno, me voy a permitir leer una muy breve reseña de su larga trayectoria que tiene el doctor Germán Escorcia, quien ha sido director de proyectos en Colciencias en Colombia. Obtuvo el premio Pearson Fellow del IDRC de Canadá, gerente del Centro Latinoamericano de Investigación en Educación, CLIE-IBM, vicepresidente del Consejo Mundial de Gobiernos del Programa General de Información de la UNESCO, ha sido consultor en innovación, tecnología y aprendizaje. Asesora a gobiernos en América y organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, la UNICEF, Microsoft e Intel. Es director de innovación en Virtual Educa. Está afiliado al MIT, a Mega Habilidades y a Nowhere. Es fundador de Globalmente. Diseñó proyectos de aprendizaje sobre robótica, programación e inteligencia artificial. Asesora el diseño de planes de innovación, agendas digitales y mapas de ruta estratégicos y estudia el impacto positivo, político y económico de las tecnologías exponenciales. Es un explorador temático con perspectiva tecnológica en economías emergentes y ejes de talento. Investiga sobre empresas inmateriales algorítmicas y sociedad de la imaginación. Doctor, muchísimas gracias y adelante, el espacio es tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Les saludo muy especialmente y me da mucho gusto trabajar con todos ustedes en una propuesta
que le decía yo a la doctora Marina hace unos momentos antes de iniciar, no es un asunto de novedades, sino es un asunto de trayectos largos. Entonces, me voy a permitir compartir una presentación que preparé para ustedes. Vamos a andar un poco rápido en la presentación, pero quiero dejar en la mente exploratoria que les propongo una posibilidad de desarrollar este tema que es el de la sociedad de la imaginación. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que nos vayamos guiando con la presentación. ¿Me confirman si están viendo bien? Sí, doctor, correcto. Perfecto. ¿Y me escuchan apropiadamente? Bueno, déjenme decir, queridos participantes, que por más de 30 años tuve la oportunidad en 1982 de conocer en la presidencia de la República en Colombia. Yo era el subdirector de lo que aquí se llamaba CONACYT, allá se llamaba Colciencias, ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a dos personajes extraordinarios, el doctor Nicolás Negroponte y el doctor Seymour Papert. Y en esa reunión en la presidencia de la República se habló mucho de que íbamos a entrar, nos estábamos moviendo de la sociedad de la industrialización hacia la sociedad de la información. Y por muchos años, incluso recorrí toda América y vine a México, estuve promoviendo el tema de nos vamos hacia la sociedad de la información y del conocimiento. Hoy en día eso es un reconocimiento relativamente normal, pero ahora en esta sesión, y espero que puedan recordar hacia el futuro este tema, propongo que nos estamos moviendo, estamos cambiando de órbita, ya hay señales importantes que quiero compartir con ustedes hoy, de la sociedad de la información hacia la sociedad de la imaginación y la creatividad. En aquella ocasión con Negroponte, él le dijo al presidente, para que me entienda, presidente, nos estamos moviendo de una sociedad basada en átomos hacia una sociedad basada en bits. Año 82, noviembre 11 del 82. Y trazó dos ejes de mutación. Decía, nos movemos de esa sociedad basada en átomos a una sociedad basada en bits. Y la economía está pasando de una economía basada en la extracción de materia prima del territorio y se mueve hacia una economía basada en la creación, en la materia gris residente en personas. Le quiso decir a un jefe de Estado que iniciaba su mandato, términos apropiados ahora que estamos en este ambiente en México, que era más importante invertir en la materia gris, en las personas, que invertir en el territorio. Que el territorio fue base de la economía de grandes imperios en el pasado, pero que nos íbamos a mover a una economía basada en personas. Qué importante escuchar eso para poder decidir en qué forma quieres invertir para gobernar. Y eso tiene que ver con una visión intencional del futuro. Dediqué muchos años a trabajar el tema de la prospectiva, el diseño intencional del futuro. Todos en América Latina tenemos una visión un poco mesiánica del futuro. El futuro nos lo mandan y lo tenemos que aguantar. La mayor parte de nosotros hoy en día ya no ve venir mucho el futuro, no lo podemos gobernar y no lo tenemos que aguantar. No sabemos ni siquiera quién nos lo manda. Y esa visión nos ha llevado a escenarios incorrectos. Entonces, lo más importante es que el futuro es una construcción intencional que está en nuestras manos. Y ese es el objetivo de presentarles a ustedes que existen metodologías. Yo trabajé con la de Cambridge,
que es la metodología de mapas de rutas. Hicimos varios para diferentes países y todo en México. Tuve la oportunidad de participar en varios tipos de mapas de ruta para sectores estratégicos de desarrollo y construir intencionalmente ese futuro con los actores principales. Pues hay muchos mapas aquí. El plan de órbita fue el mapa de rutas para el sector aeroespacial en un país que en donde hace 15 años nadie hablaba de eso, y hoy tenemos una de las economías crecientes más importantes del país en el sector aeroespacial. ¿Sí? Y el mapa de rutas de las industrias creativas digitales. Se entendió por primera vez que en las cuentas nacionales no estaba reflejada la economía creativa y que era una economía que tenía un valor mayor que muchas otras economías tradicionales, pero no era reconocido. El mapa de rutas de Internet de las Cosas, el de ciudades inteligentes, el de industrias, etcétera. Esos mapas, esta es una imagen del mapa de rutas de industrias creativas digitales. Entonces, se están viendo las necesidades, los actores conectados con estudios en el exterior, mediciones de infraestructura, estrategia, etcétera, van señalando rumbos, caminos, metas, temas que tenemos que conseguir, y se convierten en consensos que incluso van más allá de cada actor en particular. Está el gobierno, están las empresas, está la academia, está la sociedad civil, pero todos ellos van sumando en el acuerdo y entonces se va sosteniendo a pesar de que haya dificultades. Puede haber bajones económicos por un problema eh, de moneda, de exportación o de lo que sea, y el gobierno sigue, o puede haber un cambio de gobierno y entonces las empresas continúan. Y ese es el objetivo, de mantener una meta en estas cosas. Recientemente, quiero simplemente mencionarles como ejemplo, estoy trabajando con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer el mapa de ruta de talento en tecnología de información para Monterrey. Voy a referirme un poquito más adelante a ese tema, pero luce así. Sí, con la metodología de Cambridge que les expliqué, que les mencioné, reunimos los actores principales que tienen que ver con el desarrollo de tecnología de información en Monterrey, las empresas, las academias, las universidades, etcétera, y empezamos a desarrollar un mapa de conexiones, cómo están, cuáles son los temas, qué hay, qué cosas están desconectadas, etcétera. Y empieza a aparecer ese tema. Aquí hay un radar que es del Foro Económico Mundial, que habla un poco de las tecnologías de información. En los círculos, mientras más exterior sea el círculo, es más lejano en el tiempo. Mientras más interior, más cercano en el tiempo. Y cuando haces el mapa, entonces empieza a aparecer el talento. Dice, estos son los problemas en el radar, y donde están las manchas es donde tenemos talento. Entonces uno rápidamente puede ver que hay temas importantes para el Estado, por ejemplo, para Nuevo León o Monterrey, que no están cubiertos por talento. Y hay temas en donde tenemos talento, pero no son prioridad para la industria. Ven qué interesante. Entonces empieza a aparecer ese tema que tiene que ver con el cambio de paradigma. Nos movemos de la sociedad de la información hacia la sociedad de la imaginación. Y eso lo propició el crecimiento exponencial de las tecnologías. Como esta es una sesión de Anuyes en donde además están muy involucrados en los temas de tecnologías, no voy a repasar para ustedes las tecnologías, simplemente quiero mencionar para ustedes un fenómeno nuevo que acaba de aparecer, que estamos explorando cuidadosamente, que son las sinergias entre familias de tecnologías exponenciales. Entonces, una primera que menciono intencionalmente porque la vamos a revisar enseguida, es la de las realidades mixtas. Ustedes saben muy bien que empezó primero este tema con la realidad virtual, con los videojuegos y el cine. Por un camino totalmente distinto y desconectado apareció la realidad aumentada, pero las primeras fusiones entre ellas empezaron a generar una noción nueva, que es la de realidades mixtas o realidades extendidas. Y eso crea una familia.
Veamos otra familia, la de inteligencia artificial. En estos días se puso de moda, pero viene desde hace muchos años. El doctor Paper y el doctor Negroponte que mencioné crearon después, años después de esa reunión que les mencioné en el 82, la estrategia de inteligencia artificial en el MIT, que es reconocida como, digamos, los precursores de la inteligencia artificial a nivel mundial. Y ellos venían de trabajar un problema que era importante, el aprendizaje de las máquinas, y particularmente el doctor Paper, el tema de la estrategia de computación cognitiva. La fusión de esas tecnologías generó las bases de lo que hoy estamos denominando inteligencia artificial. ¿Cuál es el punto aquí? Que ustedes se dan cuenta que todo esto va por caminos diferentes, equipos de investigación distintos, empresas, universidades, etc. Y lo que nos empieza a sorprender es que en este último año, el tema de realidades mixtas evolucionó hacia el concepto de metaverso y todas estas cosas. Y el tema de inteligencia artificial empezó a mostrar señales con la inteligencia generativa, artificial generativa, de muchos tipos de aplicaciones. Lo sorprendente es que en estos días estamos asistiendo todos nosotros a la fusión entre realidades mixtas e inteligencia artificial. Vamos a explorar ese tema hoy porque le da base a una nueva economía que es la propuesta que les acabo de hacer. Pasa lo mismo con otras. Apareció la familia de Internet de las Cosas que suma muchos tipos de tecnología, Big Data, Cloud Computing, ciudades inteligentes, etc. Y las familias de robótica conectada, entre ellas una muy reciente, que es la de la manufactura autónoma y de la impresión 3D. Esto parecería lejano, pero resulta que ustedes todos saben ya que hay un anuncio de que la nueva Gigafactory de Tesla se anunció para Monterrey y es un emprendimiento, es un megaproyecto de inversión dirigido explícitamente a la manufactura autónoma. Es muy interesante. Entonces, esto que parece ciencia ficción, ahora es una localidad inmediata en Monterrey demandando talento. Vamos a ver ese tema enseguida. Pero empiezan a conectarse, digamos, estas familias de tecnología unas con otras y entonces empiezan a aparecer fenómenos nuevos que no habíamos planeado y que la mayoría de ellos son sorprendentes. Espero que este punto quede claro, porque no es hablar simplemente de la tecnología, sino de que nos están apareciendo en las sinergias tecnológicas cosas sorprendentes no planeadas. Ese es el mensaje que quisiera transmitir en esta parte. Y hay una quinta familia de tecnologías relacionada con la conectividad que empezó a generar un fenómeno nuevo. Ustedes saben, en plena pandemia, a un mes del anuncio de la pandemia, en marzo del 2020, en abril del 2020, Elon Musk anuncia el lanzamiento de su constelación Starlink con 32,000 satélites en órbita. Ya hoy, eso fue en plena pandemia, la inversión más grande que se hizo durante la pandemia fue esa, y la contratación más grande de personal, cerca de 140,000 técnicos en N países del mundo, para trabajar en la construcción de una constelación de satélites autónomos. Muy importante esto, porque tiene tres atributos que quiero señalar para ustedes. El primero, hasta antes de ese anuncio, todos los satélites artificiales que circulan alrededor de la Tierra no estaban conectados o no están conectados. Los de él sí nacen proyectados para estar interconectados, pero con dos atributos nuevos. Uno, que aprenden entre sí. Una vez que se conectan, se traspasan procesos de aprendizaje para que cada uno aprenda cosas esenciales de lo que hacen los demás. Y el objetivo final es que esas interconexiones y procesos de aprendizaje deliberados conducen a desarrollar comportamientos autónomos. O sea que para donde vamos es para el desarrollo de satélites autónomos, es decir,
satélites allá en el espacio, son de órbita baja, todos ellos son órbitas elípticas bajas, eh, eh, pero son satélites que hablarán entre sí y que serán capaces de tomar decisiones sin intervención humana. Esto es muy importante porque se asocia con la nueva privatización de la carrera espacial. Hoy anunció Boeing que está lanzando, Boeing, además de los aviones, ahora está lanzando módulos que van a llegar en estos días a la Estación Espacial Internacional como parte de una nueva carrera y una nueva proyección de Boeing en el espacio. Y así muchas otras empresas, la mayoría son nuevas, no existían antes, y abren una conexión entre inteligencia artificial y la nueva carrera espacial. Entonces, conectividad fue anunciada por Elon Musk porque tenían un problema, que era que el mundo, el planeta entero estaba encerrado, ni a la esquina podía salir, ¿sí? Estaba todo el mundo encerrado, los supermercados, las escuelas, las universidades, todo cerrado. Y en ese mundo, entonces él dijo, es importante la conectividad y crearé un proyecto para garantizar que en 5 años ningún lugar del planeta estará desconectado. Yo puedo garantizar que habrá conectividad en todos los lugares importantes del planeta. Entonces, eso genera toda una serie de nuevos tipos de aplicaciones. Con un equipo de colegas en el perfil se mencionó, estoy afiliado con el MIT, pero también con Megabilidades. Y Megabilidades con unos rancheros de Durango están creando un Internet de las vacas. Si me invitan en alguna otra ocasión, tendré gusto de comentarles esto en detalle. Eh, el Internet para hacer trazabilidad, fenómenos, exploración de materiales, y aparecen esas conexiones. Internet de las cosas y la asociación con inteligencia artificial son cosas que no se previeron y están empezando a aparecer. Entonces, espero que les quede claro el mensaje. Y un mensaje importante, ya que mencioné lo de la carrera espacial. Lo que está empezando a pasar es que el, el tema de los satélites de Elon Musk empezó a generar un problema de discusión sobre la soberanía. Dice, ¿con permiso de quién tú pones 32.000 satélites, que es básicamente una malla alrededor del planeta? Los noruegos dijeron que era como haber puesto el planeta dentro de una bolsa eh, que es de propiedad de un surafricano, de un americano, decían ellos, pero es surafricano, de Elon Musk. Dice, un gringo loco metió el planeta en una bolsa de satélites sin pedirle permiso a nadie. Entonces empieza a aparecer el problema de que si uno ve el caso de México y proyecta su soberanía espacial, entonces son casquetes esféricos, ¿sí? Pero son troncos esféricos que tienen soberanía por dentro. Entonces las naciones del mundo van a empezar a tener en el tema de la carrera espacial muchos tipos de conexión. Entonces la suma de tecnologías exponenciales está generando fenómenos totalmente nuevos. Les dejo ahí esas inquietudes, o sea, cómo nació esta propuesta de la eh, eh, sociedad de la imaginación y cómo las tecnologías exponenciales han sido un propulsor. Hay otros, lo vamos a ver enseguida. Pero eso empieza a dar espacio para crear una nueva economía que la vengo proponiendo como el tema de la economía de la imaginación. Es un poquito más allá de lo que ha sido la economía creativa, que involucra las artesanías, el cine, muchas otras cosas, pero la economía de la imaginación se va a disparar a raíz de la llegada de la inteligencia artificial, que va a ocupar el espacio donde nosotros nos mantenemos ocupados hoy. De las personas que habitan la Ciudad de México o allá en Celaya o en donde nos están siguiendo hoy, la mayoría no tienen las manos untadas de tierra porque no siembran nada y no tienen las manos untadas de grasa porque no están trabajando con máquinas. La mayoría de nosotros hoy trabaja manipulando información. Toda la gente va a una secretaría, a un ministerio, a un instituto público y lo que hay adentro en esas oficinas es montones de informaciones de personas manipulando información.
como la inteligencia artificial está empezando a reemplazar esos trabajos, la mente humana va a tener que moverse a una nueva órbita. Y yo propongo que esa es la órbita de la imaginación que crea una nueva economía. Cuando yo hablaba por 30 años, conocí a la doctora Marina y a muchos de los amigos de Anuyis y que están aquí hoy en la sesión. Cuando yo recorrí toda América, bueno, los continentes, todos hablando de la economía de la información. Y no fue sino hasta cuando apareció Google que la gente entendió que era cierto, que nos habíamos movido a una economía de la información en donde una sola empresa como Google podía valer más que las tres más grandes automotrices juntas. Para que vean el dato, miren muy rápidamente del 2007 al 2021 en esta gráfica. Ustedes ven ahí en naranja está Amazon, en negro está Apple, en rojo está Google y en verde Microsoft. Estos eran los valores de mercado de la marca más altos en el mundo al final del 21. Hubo un zafarrancho en el 22 y los datos del 23, miren lo que marcan. Aquí están en el ranking. Se pelean entre ellos Amazon, Apple, Google, Microsoft, etcétera. Y los que alcanzan a ver el extremo derecho, si no muevan el recuadro de las imágenes, ven ustedes ahí la gráfica de Nvidia, que este año fue la sorpresa, una empresa que creció 1.800 veces por ciento. Entonces, ¿por qué Nvidia? ¿Por qué se volvió tan importante? Porque es clave, la empresa clave para propulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero ¿por qué fue esa empresa que se volvió tan importante? Porque fue la empresa que dedicó durante muchos años, se dedicó al cómputo, al cálculo espacial, a la computación gráfica. Entonces, el desarrollo de chips tenían elevadísima complejidad porque estaban trabajando con computación gráfica. Entonces, moverse a hacer el motor de los procesos de inteligencia artificial les fue muy fácil porque el nivel de complejidad era relativamente similar. ¿Siguen? Entonces, es un fenómeno muy interesante que les dejo aquí para que lo revisen, pero que empieza a marcar un fenómeno que quiero dejarles muy claro, que es que estamos empezando a asistir a una economía en donde estas empresas, todas esas que acabo de mencionar, son empresas que tienen muy pocos activos, por lo cual podríamos decir que son empresas inmateriales. Y todas esas empresas venden cosas que no podemos tocar, son intangibles. Entonces, ojo, ¿qué estamos viendo? Que las empresas de mayor valor en el mundo son empresas que pudiéramos calificarlas en gracia de discusión aquí como empresas inmateriales, ¿sí? Que producen intangibles. Eso es lo que son empresas inmateriales que producen intangibles. Y entonces estamos cambiando el paradigma. Ahora tenemos paradigmas que están cambiando la economía. Todos nosotros aprendimos en la facultad que los bienes escasos se elevan de precio y en la contabilidad así los poníamos. Pero hoy tenemos montones de contraejemplos. Netflix es un contraejemplo. Dices, el bien tiene mayor valor mientras más circulación tiene. Es totalmente opuesto a lo que aprendimos en la facultad. También aprendimos en la facultad a hacer el balance y poníamos una depreciación de los bienes de capital, incluidos los vehículos. Entonces sabíamos que el vehículo se deprecia y en 5 años en la contabilidad le quitábamos el valor. Hoy en día no hay esa depreciación. La mayor parte de los bienes que estas empresas están generando son bienes que acrecientan de valor y no deprecian. Esto es muy importante porque es una vuelta completa, opuesta a lo que habíamos aprendido en la facultad, en las clases viejas de economía. Y por supuesto, la aparición hoy en día es bastante obvia para nosotros. Hace unos años era difícil de entender esto. La aparición del fin del concepto de propiedad. Las nuevas generaciones hoy en día están diciendo,
A mí mis hijos me dijeron una vez, me dijeron, a ver, que yo pase 30 años de mi vida pagando una hipoteca para ser dueño de un DEPA, no va a acontecer. Y menos aún para pagar un vehículo. Tu coche toda la vida lo has tenido 70% del tiempo estacionado, pagándolo. Pues dice, no queremos jugar a eso, vamos distinto. Se usan y ya empezaron a aparecer las primeras señales, esto va a crecer, pero obviamente la aparición de cosas como Uber o Airbnb, lo que te empiezan a decir es, ya no queremos pagar por la propiedad, solo pagamos por el servicio, por el tiempo que lo necesitamos y nada más. Ese concepto económico se va a extender a muchas otras actividades y geografías de la sociedad. En el mapa de rutas sobre inteligencia artificial, quise proponer un ambiente que tiene que ver con, aquí están clasificadas, no espero que lo lean, es una señal simplemente que quiero transmitir. Aquí están todas las industrias creativas más o menos clasificadas. Hay mucha riqueza, hay mucha eh, discusión sobre las definiciones, pero ustedes pueden ver aquí el teatro y la ópera, la literatura, los libros, ¿sí? Artes escénicas, por aquí está multimedia y los videojuegos, software, ¿sí? Los archivos y las bibliotecas, eh, eh, las artes visuales, etcétera. Entonces, en cierta forma, uno pudiera pensar que se pueden ir clasificando según su linealidad y según su capacidad de ser digitalizable. Entonces hay cosas como el teatro que son totalmente basadas en átomos, en personas, pero hay cosas como los libros y los documentos, un PDF, que son totalmente digitalizables. Y entonces van apareciendo estos movimientos de las artes escénicas y patrimoniales, las industrias de audiencia lineal, las interactivas y las más recientes que están enfocadas en lo que se denomina industrias que transmiten experiencias sensoriales. Marquen ese punto, les llamo su atención, vamos a explorarlo un poquito más adelante porque es absolutamente claro. No voy a detenerme en esta tabla, pero aquí, esto es una tabla comparativa para una presentación que hice en Washington sobre los modelos anteriores de la sociedad de la información y los nuevos modelos de la sociedad de la imaginación. Les voy a dejar la presentación y los que quieran explorar un poquito más en detalle esta tabla es bien bonita, es un resumen muy sustancioso de los grandes cambios entre sociedad de la información y del conocimiento y sociedad de la imaginación y la creatividad. La gente tiende a confundirlos, a mencionarlos indistintamente y todas estas cosas, y esta tabla la llevé intencionalmente a esa sesión en Washington de líderes que éramos dirigentes importantes, y dice, aclárense, es distinto. Y el cambio de paradigma al que estamos asistiendo es el que sustentará el surgimiento de una nueva economía. Allí lo proponíamos como From Information to Imaginomics, tratando una palabra nueva, no existe, es nueva, vamos a ver si la logramos acreditar, lo mismo que estoy diciendo de sociedad de la imaginación. Tampoco existía una cosa como sociedad del conocimiento. A mí me tocó con Paper y Negroponte empezar eso hace muchos años y no existía tampoco tal concepto, lo buscabas y no estaba en ninguna parte la definición, eso no existe, nadie tiene eso escrito. Ahora hay toneladas de información sobre sociedad del conocimiento. ¿Qué es esto de economía de la imaginación? Les regalo, aquí les pongo en la mesa un obsequio que es esta frase de Goldhaber, que ya la estamos viviendo. La abundancia de información crea pobreza de atención, ¿sí o no? Ustedes lo ven con los jóvenes en el Facebook, en su celular. Les hago una apuesta, ¿cuántos botones tiene su celular hoy en día? Les hago una apuesta. En promedio 40 y nos vamos a mover a 300 antes de que desaparezcan, porque ya estamos viendo las señales, se las voy a mostrar enseguida, de la desaparición de las pantallas planas. Decía Einstein, la imaginación es todo, el anticipo de las máximas atracciones de la vida. Entonces nos estamos moviendo hacia una economía basada en la atención.
Cuando ustedes tienen su celular y hay esos botones, detrás de cada botón hay una empresa, un negocio. Los gobiernos casi no están. Atención para la gente del sector público. Revisen el celular a todas las personas y de sus 40 botones en promedio, unos tienen más, otros menos, de estos 40 botoncitos para picarle, el gobierno no está, excepto alguna cosa por ahí para pagar impuestos o la alerta sísmica o alguna cosa así. Pero todas las demás son empresas, la farmacia, los deportes, etcétera, todas estas cosas. Y cada botón lo que hace es esperar a que el usuario toque el botón, le pique al botón y tiene nanosegundos para atraer su atención y retenerla el tiempo necesario para poder hacer una propuesta, un negocio, vender algo, eh, transmitirle una información o lo que sea. Entonces, la economía de la atención a la que estamos asistiendo hoy se endureció a raíz de la pandemia, que no podíamos ir a la farmacia, entonces todo el mundo, hasta el farmacéutico, aprendió que había que ordenar la medicina a través del teléfono, de la app del teléfono. Entonces estamos en esa economía basada en la atención. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que se los recomiendo, se los receto. Lo hicieron Felipe Buitrago e Iván Duque, que se llamó la economía naranja, que habla un poco de todo esto, la economía de la creatividad y de la imaginación. Es un gran negocio en toda América Latina y en América Latina tenemos altas capacidades para tener altos desempeños en esta economía. Lo llamaron economía naranja, lo adoptaron en las Naciones Unidas, no tuvo el éxito y la velocidad necesarias. Ahora, con las nuevas tecnologías que vamos a ver enseguida, va a cambiar eso. Pero miren, estas dos personas que yo conocí en el banco, era un director de proyecto y estaban trabajando en eso. Iván Duque resultó después ser presidente de Colombia y Felipe Buitrago fue su consejero presidencial. Pero búsquenlo en el BID, los que tengan interés en este tema, y lo van a encontrar supremamente interesante. ¿En qué estamos hoy? El inicio por lo menos de un decenio hacia estos nuevos temas de la economía de la imaginación. Un pequeño homenaje aquí. Marina los llegó a conocer, la doctora Marina los llegó a conocer en el MIT. El verdadero padre de todo esto es Marvin Minsky, que escribió un libro extraordinario que se llamó hace muchos años, en los 80s, La Sociedad de la Mente. Y ahí está con Seymour Papert, que fue el primero que diseñó un lenguaje de inteligencia artificial para niños. Eso me trajo a México en una apuesta por enseñar la inteligencia artificial a los niños de las escuelas públicas en toda América Latina. Yo dirigí el centro de la IBM con MIT, en alianza con MIT, para promover el aprendizaje de robótica, inteligencia artificial y programación para niños en las escuelas públicas primarias de América Latina. Ahora que estos temas se pusieron de moda, seríamos potencia mundial porque el mundo está atendiendo con terror, con miedo, la emergencia de la inteligencia artificial, y la mayoría de los latinoamericanos podría haber dicho hoy que aparecen todos estos temas, pero ¿cuál es la sorpresa si yo aprendí eso en la escuela jugando? Son titanes estas personas y ahí obviamente falta Negroponte en la foto. Y bueno, aquí ven ustedes las capas de inteligencia artificial, no me voy a detener en eso, las capas aliadas, computación en la nube, Big Data, y la aparición de este tema de las realidades extendidas. Esa noción un poco todavía inasible de metaverso y todas estas cosas tiene una importancia muy alta, y es que empieza a establecer una indefinición en la noción humana de realidad. Hoy en día, y de aquí para adelante, va a ser cada vez más difícil distinguir la, la realidad virtual hecha por computadoras y la realidad que uno vive y la realidad basada en átomos. Entonces, poco a poco vamos a ver interacciones entre humanos y realidades extendidas.
de altísimo calibre, van a ser muy inteligentes, de muy alta definición, con una presentación tridimensional holográfica que va a llenar los espacios, y entonces no tendremos ninguna dificultad en ver que estaremos interactuando con lo que hoy rupestremente y en forma un poco de arte rupestre sí llamamos avatares y cosas de ese estilo. Serán agentes inteligentes de mucho poder en los próximos años. Ya empiezan a aparecer las tecnologías asociadas con este metaverso y ya empiezan a aparecer las ideas de que lo que tenemos hoy en día va a ser uh, sustituido, las pantallas planas, la de la tele, la de la compu, la del móvil, van a ser sustituidas por espacios que interactúan y se conectan individualmente o colectivamente con las personas. Esta es una muestra de National Geographic. Yo decía, ¿me escuchan? Yo Sí, doctor. decía, muchas Sí, gracias, espero que se haya escuchado bien. Yo decía cuando aparecieron los celulares que no quería andar hablando solo por la calle como si fuera el bobo del pueblo. Y ahora vamos a ver personas acariciando un tigre que no existe. Se dan cuenta del impacto que esto tiene. Ustedes vieron ahí cómo el espacio se comunica con las personas directamente. Las aplicaciones van a ser de todo tipo. Esa noción todavía es inasible. Démosle chance, va a ir llegando. O sea, ya ustedes me oyeron, en el año 82 empecé yo con el tema de inteligencia artificial para niños. Y solo 30 o 40 años después la sociedad está empezando a entender que eso era importante porque era inteligencia artificial. Entonces, el metaverso va a tomar un tiempo. ¿Sí? Comercialmente, Facebook anunció que se cambiaba a Meta y ahí van con el tema. Acaba de decir a principios de este año a Mark Zuckerberg que ahora que apareció la inteligencia artificial, es como ver llegar a la caballería, que llegaron los refuerzos y que con los refuerzos de la inteligencia artificial su noción de metaverso se volverá exponencialmente más potente de lo que ya estaba planeada. Para los que quieren seguir un poquitito este tema, presenté también en esa conferencia de Washington el mapa de la estructura del metaverso, que va desde la infraestructura, la interfaz humana, descentralización, la computación espacial, por eso les dije lo de NVIDIA, la economía creativa, la economía de los creadores, tema clave para el aprendizaje y para la educación, el tema de descubrimiento, que es la nueva fórmula de aprendizaje hacia el futuro, y todo va dirigido al desarrollo de la experiencia. Entonces empezó a generarse una nueva economía que es basada en la experiencia. Entonces ya llevamos dos, la economía basada en la atención y la economía basada en la experiencia.
la experiencia de los usuarios. Y eso lo aprendimos con muchas fórmulas nuevas. Estas nuevas tecnologías, por ejemplo, miren, rápido les digo dos cosas. De las películas más taquilleras del año pasado, de las 20 películas más taquilleras del año pasado, 18 tenían componentes de animación digital y otras dos eran totalmente animación digital. ¿Me siguen? Y ese mismo concepto de animación digital es el presente en todos los videojuegos. Entonces, la suma de videojuegos y eh, y de películas digitales, ¿sí? Genera un factor económico enorme. Si uno mira la lista de las películas más taquilleras de toda la historia, mira las que aparecen. La mayoría son películas de animación digital. ¿Me siguen? Ha cambiado radicalmente el paradigma y el valor en el mercado de estas cosas. Y apareció entonces este tema de la fusión entre inteligencia artificial y realidad aumentada. Ya se habla de la web espacial, tridimensional, etcétera, con interfaces que son versiones mejoradas digitalmente de los ambientes físicos para construir mundos virtuales que corren simulaciones. Va a estar muy interesante. ¿Por qué esto es importante para NUYES y para la gente de las universidades? Porque vamos a tener la necesidad de cambiar radicalmente la producción de material y contenido, las herramientas y los métodos para procesos de aprendizaje, porque nos vamos a tener que mover hacia la producción de materiales experienciales basados en realidad aumentada o realidades mixtas. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver espacios de simulación para hacer entrenamientos, prácticas para los pilotos, para militares, para obreros en una fábrica, etcétera. Entonces nos vamos a mover hacia el aprendizaje experiencial. ¿Por qué esto de lo experiencial es importante? Las cámaras de productores de bienes durante la pandemia empezaron a encontrar que el cambio de los usuarios había sido sideral. Aquí me permiten rápido en esta gráfica, mire, se mueve, las fábricas estaban dirigidas a generar productos y esos productos fueron pasando a un añadirle experiencias hasta convertirlas en lo que hoy en día se llama la experiencia del cliente. Entonces empezaron a darse cuenta de que durante la pandemia lo que hizo Amazon fue poner los productos en catálogos y la gente le picaba al objeto y ponía una orden. Y ahora lo que están haciendo es que te pueden transmitir la experiencia de cómo el objeto interactúa contigo. Vas a comprar unos zapatos, pues aquí puedes ver cómo te quedan puestos. Nos estamos moviendo en esa dirección en forma muy interesante. Eh, Me voy a saltar esa lámina que es una, pero se las recomiendo, mírenla con cuidado. Aquí hay un enlace para esa lámina, pero déjenme decirles que esta es una simulación en realidad extendida con datos reales de un corazón funcionando y mide las presiones y velocidades de los líquidos y las representa gráficamente. Mírenla cuando tengan una oportunidad en la presentación. Entonces nos vamos a ver, empiezan a aparecer cómo estas nuevas economías se basan en temas como reconocimiento facial y de voz, sí, diferentes tipos de, de manejos de la cuestión virtual, las interfaces, etcétera, todas altas tecnologías que están interactuando entre sí para generar esa nueva economía. Lo claro es que las herramientas algorítmicas pues nos van a llevar a espacios que enaltecen y otorgan valor a la más alta de las facultades humanas, que es la imaginación. Cierro el tema simplemente con un intento de conectar este tema de la economía de la imaginación con el tema base de ANUYES, que es la reunión de las universidades. Eh, Estas son herramientas poderosas para favorecer las mentes poderosas. Entonces no hay un error en una proposición de poner
las herramientas más poderosas al servicio de las mentes más poderosas. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo se resume eso? Todo este viaje en términos de qué mente, qué talento debemos preparar, pues son habilidades exponenciales. Yo llevo años proponiendo, los amigos aquí, en este equipo con la doctora Marina, con Cuauhtémoc, me han oído antes hablar del tema de que yo lo resumo en 4 mega habilidades. Pensamiento algorítmico, poco del tema de codificación conectada, ya está apareciendo el tema, ya empezó a aparecer la idea de que podemos comunicarnos con las computadoras sin hacer código ni programación, ¿sí? Pensamiento heurístico, que tiene que ver más con el pensamiento y resolución de problemas basados en la aproximación y la potencia de la imaginación para encontrar fórmulas radicalmente distintas a las fórmulas canónicas y al pensamiento cartesiano que subyace en el pensamiento algorítmico. El pensamiento de diseño donde la disrupción y el hackeo, como lo dijo nuestro presentador inicial, son elementos clave para reinventarnos a nosotros mismos y reinventar los procesos en los cuales estamos involucrados. Y por supuesto el pensamiento creativo, que tiene que ver con eso que ya les mencioné, la innovación y el diseño intencional del futuro. Si uno mira qué estamos haciendo en las universidades, nada de esto. Esto no lo estamos desarrollando como habilidades en las personas. Entonces, ya una señal dura de que esto va a ser clave para la nueva economía. Yo participé, ya les dije, en el mapa de ruta de economía creativa y desarrollamos un proyecto que se llamó Ciudad Creativa Digital en Guadalajara. Empezamos a trabajar un tema fantástico que se llamó narrativas transmedia, que era un intento de generar el transmedia en forma colaborativa, reuniendo consumidores y productores en el mismo espacio para generar. Entonces, veíamos libros electrónicos en donde el autor interactuaba con los lectores y los lectores terminaban escribiendo diferentes capítulos o finales distintos para los libros. Eso se convierte ahora en corredores conectados de talento. Ya hay una propuesta de que el eje del pasado era Madrid, París, Berlín, de la economía industrial, y ahora la economía creativa tiene todo el sur de España y Francia, ¿sí? El norte de Italia, y se crean estos corredores de talento. Aquí hay uno de Colombia que se está proponiendo para conectar Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que son ciudades del Caribe muy creativas, muy del estilo del vallenato, de la cumbia, de la literatura de García Márquez, y vamos a tener ahora posibilidades muy interesantes porque muchas otras ciudades decidieron que se querían conectar a estos nuevos corredores de talento. Y acaba de aparecer un fenómeno, y con esto cierro la presentación, que es el de nearshoring. Por el proyecto que les comenté del Banco Interamericano de Desarrollo, estoy trabajando con otro equipo que se llama Nowhere, que está haciendo el mapa de rutas de inteligencia artificial para México, impulsado por AMITI, la Asociación Mexicana de Industrias de Tecnología e Información. Y como están aconteciendo simultáneamente, fuimos encontrando que esta nueva noción del nearshoring, como empezamos a hacer el mapa de talento de tecnología de información en Monterrey, fuimos a hablar con los empresarios allá. Y 2 señales, nada más, no voy a explicar a detalle el concepto y todas esas cosas, pero 2 señales que nos dijeron los empresarios de Monterrey. Dijeron, mire, ustedes oyeron el anuncio de Elon Musk diciendo que va a poner la Gigafactory de Tesla aquí en Monterrey. Pues por debajo de cuerda ya supimos que esa es una inversión de $5,000 millones, y que quiere hacer una inversión de $3,000 millones adicionales para desarrollar los algoritmos de comportamiento autónomo de los satélites de Starlink que les hablé hace un rato. Entonces, eso que yo dibujé, que era cosa estratégica de los satélites y uno no ve ninguna conexión entre los mexicanos y Starlink y todas esas cosas, ahora resulta que el software para conectar los satélites va a ser desarrollado en Monterrey por mexicanos
que a su vez van a estar desarrollando el comportamiento autónomo de los vehículos Tesla. ¿Me siguen? Y en secreto, no se puede decir nada más de lo que voy a decir, nos dijeron, déjate el anuncio de Elon Musk. Aquí vinieron dos empresas de la India a decir, traemos una inversión de 8.000 millones de dólares. No vamos a poner una gigafactory ni vamos a poner nada de eso. Venimos a poner aquí una mega empresa dedicada exclusivamente a hacer aplicaciones de inteligencia artificial en 12 sectores de aplicación, educación, medicina, turismo, etc. Entonces, ChatGPT es una plataforma base de entrada, pero de ahí en adelante ustedes saben, ya lo empezamos a ver, que va a haber montones de desarrollos para medicina, para toda clase de cosas, para simulaciones y todo eso. ¿Qué están buscando? Dice, estamos buscando un pipeline de talento. Es decir, una garantía de que en un horizonte de 5 años, si yo pongo mis 8.000 millones de dólares, como lo único que necesito es talento, ustedes tienen que darme una garantía de la conexión entre escuelas primarias, secundarias, media superior, superior y cursos tipo Coursera y certificaciones. La conexión entre todo esto para crear un pipeline que me asegure un flujo constante, medible de talento para desarrollar esas inversiones de 8.000 millones de dólares. Es una economía basada en imaginación, queridos amigos. Muchísimas gracias. Dejo de compartir y abrimos entonces el espacio. Empezamos un poquito más tarde, así que ahora me compensa. Muchísimas gracias. Espero que haya sido útil y que haya respondido Cuauhtémoc a las expectativas que trazaron. Doctora Marina, muchas gracias. Doctor Germán, pues muchísimas gracias. Al contrario, excedes nuestras expectativas. Siempre ha sido un gusto y un deleite escuchar estas pensamientos, esta filosofía con la que tratas estos temas tan de hoy, como este tema del futuro, que es una construcción intencional que nosotros mismos hacemos y reflexionamos cómo los jóvenes, pues hoy en día tienen una capacidad de sorpresa muy baja, porque todos los días ven cosas interesantes, pero justo antes de preguntártelo o de entrar en este tema de cómo llamar la atención de los jóvenes, yo reflexionaba sobre el aprendizaje experiencial del cual nos estás hablando. Sin duda que ahí es donde está el futuro o el presente, en que nosotros diseñemos como educadores esas experiencias de aprendizaje, pues que sean inmersivas, que sean activas para los estudiantes. Muy bien, me voy a permitir ahora leerte algunas preguntas de los panelistas. Bueno, Teresita Guevara tuvo que retirarse. La profesora Teresita nos decía que sí es una posibilidad inverosímil esto de que la constelación de los satélites puedan prevenir tormentas solares. Sé que no creo que sea posible en este momento, pero me parece que nada es inverosímil, ¿cierto, doctor? Bueno, en realidad, déjame retomar de lo que acabas de decir un punto que me parece supremamente importante, sobre todo para este contexto de Anuyes. Yo veo dos grandes retos. El primero, vamos a tener que cambiar todos los contenidos, los materiales, las herramientas y las pedagogías con que enseñamos en todas las profesiones. ¿Qué significa eso? Un reto extraordinario, inmediato y urgente para la formación de profesores en la Facultad de Arquitectura, en la de Antropología, en la de Estudios Religiosos, en Ingeniería Civil, en donde tú quieras. Los profesores van a tener que aprender a manejar todo esto, producir nuevos tipos de contenidos y materiales, porque se van a quedar. Y lo segundo es que las universidades van a tener que cambiar sus carreras para poder incorporar estas cosas. O sea, no se vale que tú te gradúes de antropólogo y nunca usaste inteligencia artificial ni metaverso en la universidad, porque tus profesores no sabían. Eso no se vale. Claro. Y las demandas y las exigencias van a ser muy altas. O sea, ya no es como antes que el currículum y dice, bueno, aquí en el entrenamiento no.
lo que dijeron los tipos de la India fue 8.000 millones de dólares, empezamos el mes entrante y usted me garantiza un pipeline de talento de 5 años en donde me muestre las conexiones, cómo estás preparando los profesores para desarrollar esos nuevos materiales y cómo me vas a traer a mi gente que se gradúa porque van a ser para muchos tipos de cosas, que se gradúa en la Facultad de Medicina, pero que aquí lo vamos a poner a desarrollar algoritmos para detección de algún tipo de molécula en el organismo humano, por ejemplo. Entonces, ahí va lo de las tormentas solares y todas las demás cosas, pero déjenme enfatizar eso que acabo de decir, porque es un reto para las universidades. Y aprovecho para decir otra cosa que le prometí a la doctora Marina, que a lo mejor no me atrevía a decírselos, pero se los voy a decir. Asistí a una reunión de rectores universitarios, no voy a decir cuál, sacó una declaración que ya no existe, que se llamó Estamos hartos, we are fed up. Y esa declaración decía 3 cosas. Dice, la primera, la pandemia empezó a generar, y los costos empezaron a generar una erosión de la base de estudiantes de las universidades. Hoy en día las universidades, todas en el mundo, en promedio, tienen menos estudiantes de las que tenían antes de la pandemia. O sea, todas las universidades hoy en día están en un déficit financiero. Entonces dice, eso no nos permite ni cambiar la infraestructura, ni los docentes, ni las instalaciones, ni los servicios, ni nada de esas cosas. El primer FEDAP, el primer estamos hartos, es financiero, la sostenibilidad del modelo universitario. El segundo, dijeron, tenemos una crisis de relevancia. Los graduados universitarios deberían salir con la misión de ayudarle a hacer transformación digital a las pequeñas y medianas empresas, en muebles, en ferretería, en donde sea, y resulta que el graduado universitario llega a esas empresas, el dueño de la empresa es un pyme, no sabe cómo hacer transformación digital, espera que el joven que viene de la universidad le ayude y han fracasado. Entonces dice, ¿sabes qué? La desconexión entre el mundo de la universidad y las necesidades actuales de las empresas es muy grave. Eso convierte a los graduados universitarios en irrelevantes hasta el punto de que aparecieron empresas que se dedican a ofrecer certificaciones rápidas para que los jóvenes se formen con habilidades que puedan tener aplicación inmediata en las empresas. Hay toda la discusión que ustedes quieran en el asunto, pero es el segundo de los factores. Y el último, muy rápidamente, es que ellos dicen, tenemos una severa crisis de profesores y materiales, que ya la acabo de mencionar. Entonces, llévense en la mente un reto descomunal. Pues los rectores universitarios estaban diciendo, para todo eso que tú estás diciendo de la economía de la imaginación y todo eso, ¿de dónde vas a sacar los profesores? ¿De dónde los voy a sacar? ¿Sí? Y además, ¿cómo los voy a formar? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué inversión? Si no tengo cómo. O sea, necesito que las empresas vengan y nos ayuden a poner laboratorios de realidades aumentadas para poder formar a los profesores y en ese mismo laboratorio trabajar con los estudiantes y crear túneles de conexión entre las empresas que están haciendo realidad aumentada y la universidad para trabajar en el mismo laboratorio, cosas de ese estilo. ¿Se ve? Entonces, quería dejar ese comentario aprovechando el espacio abierto. Muchas gracias. Y gracias, Cuauhtémoc, porque son muy acertados tus comentarios. Al contrario, doctor, pues sin duda que esta desconexión de la que hablas es imperativa, hacerla partícipe entre la academia y el sector productivo, pues para que ellos vean este sentido. Si me permites, paso a un par de preguntas, porque también sé que ya tenemos el tiempo encima. María Luisa Zorrilla nos dice que si entendemos la imaginación como un proceso creativo, ¿qué sucede en nuestras mentes? El problema de la economía de la imaginación es que parece que tiende a erosionar precisamente las capacidades imaginativas de las personas. Así como la tecnología generó oportunidades para el pensamiento distribuido, ahora tenemos una imaginación distribuida. La pregunta es, ¿seguiremos imaginando o encontraremos cada vez más empresas y aplicaciones que imaginen por nosotros?
Yo creo que son procesos progresivos. Excelente pregunta, excelente. Va muy al corazón de una gran discusión filosófica. Si ¿para dónde vamos? Yo sigo creyendo, lo puse ahí en una de esas láminas, dice, la imaginación es la facultad humana más importante. Es la verdadera diferenciadora de nuestra especie con todo lo demás. Esa capacidad de imaginar solo está en nosotros. Entonces, probablemente ya se habla de algoritmos de inteligencia artificial de alta potencia que serán capaces de crear ciertas cosas y y generar nuevas posibilidades. Yo lo que pienso es que igual que hicimos con Word y con Excel y con el celular y con muchas otras cosas, con Waze, ¿sí? Aparecían ahí como amenazas y nosotros las absorbimos y entonces ahora yo ya no tengo que recordar cómo llegar a no sé dónde, sino que le digo al Waze, llévame y ese me encuentra y ya está. A veces me enojo porque no es por donde yo pensé que iba a ser, pero no me importa. Esos asistentes inteligentes y todas esas cosas cada día van a tener más información, más potencia, más capacidad. Y yo pienso que es como construir, pararse sobre los hombros de gigantes. Ahora, potenciado por esas herramientas, mis facultades adquieren una nueva órbita. Entonces yo pienso que vamos a ver muy rápidamente en ese crecimiento exponencial capacidades humanas que no imaginábamos, precisamente de altísima imaginación, para desligarse, para irse mucho más lejos de donde alcanzan a llegar los algoritmos y los robots de hoy o de los próximos años. Sin duda, doctor, que subirnos a la ola de estas capacidades y hacernos humanos extendidos va a ser una Sí, decisión propia. sí. El saber utilizar estas herramientas como tales para poder extender nuestras capacidades. Y hablando del tema de la potencia, por aquí Guadalupe Gómez nos pregunta lo siguiente: ¿qué opinión le merece el tema del impacto y el costo ambiental significativo y creciente que han demostrado las compañías que desarrollan inteligencia artificial? El tema de, pues, estamos consumiendo cada vez más rápido más recursos. Claro, efectivamente es un tema importante. En realidad se ha puesto un radar mirando cómo estas nuevas tecnologías se basan en materiales, cómo se producen esos materiales, cómo se afecta o no el medio ambiente y todas estas cosas. Yo suelo decir, porque tuve la oportunidad de trabajar para el Banco Mundial sobre ese tema, eh, eh, que es- sí, podemos mirar y medir todo eso. Para mí sigue siendo un problema educativo importante. Déjenme mencionar muy rápido para atender esta pregunta que me parece fantástica. Una experiencia que me tocó vivir. En el Banco Mundial propuse una cosa que se llama pensar azul, que se propuso al banco como la estrategia global más importante en la historia de la humanidad para redefinir la relación entre los seres humanos y el océano. Desde el primer ser humano hasta hoy, los desechos del ser humano terminan en el océano, hasta que llegamos a un punto en donde se hizo insostenible. Está envenenado, está en una fragilidad extraordinaria, está a punto de colapsar y es un viaje humano desde el primero hasta nosotros que está haciendo ese efecto. ¿Por qué debería ser un proyecto de la más alta prioridad en el mundo? Porque hay que, en términos de Anuyes, hay que formatear el disco duro de todos los humanos, cargarle nuevos y redefinir la relación entre el humano y el océano, que además pensar en azul lo definí como la relación entre el humano y el agua, los océanos, la atmósfera y el espacio. Y ya estamos ahí con todos esos temas. Entonces, para mí, que la tecnología está contaminando ciertas cosas, sí, pero mucho menos que el petróleo y quemar el gas y todas estas cosas. Y la suma de todo eso es un problema de educación, de desarrollo de la mente humana. Entonces, donde está la solución del problema es en educación.
Claro, habrá que, como se hizo, poner limitaciones en las fábricas. Aquí para cuando hay contingencia se restringe la circulación de vehículos, que en mi opinión no está ayudando mucho, pero el tema es en la mente, en la mente humana. Tarea ¿Cómo universitaria. ser más, cómo ser más hábiles y más ágiles en la implementación de estas soluciones, doctor? Y la última pregunta que vemos aquí de la maestra Lucila Aguilar, bueno, pues, ¿qué más nos puedes dejar en cuanto a desarrollar las habilidades exponenciales en los estudiantes? Algo que es, pues, ha girado en torno a la charla. ¿Qué otra reflexión nos dejarías al respecto? Bueno, yo he sido como muy claro, muy preciso. Me doy esas batallas en las reuniones de rectores universitarios, con decanos de facultad, con secretarios de educación, con ministros. Borré unas fotos porque estaba muy larga la presentación en donde hice una reunión de rectores universitarios y ministros a finales del año pasado, en noviembre. Y llevamos una robot, la robot Sofía, hecha en Singapur. Ujú. Entonces, y llevé a los rectores universitarios y a los ministros y les pusimos a que hicieran preguntas e interactuaran con la robot y todo eso para que se dieran cuenta de la potencia de todas estas cosas. Y en mi opinión, mucho de lo que tiene que acontecer para los próximos años es que los modelos de aprendizaje que estamos utilizando en las universidades, en las escuelas y todas esas cosas, cambien radicalmente. Llevo muchos años hablando de que el doctor Seymour Papert decía, el aprendizaje acontece solo cuando una persona logra establecer una relación de carácter significativo entre un concepto prevaleciente en su mente y un concepto nuevo. Y eso acontece en ambientes de exploración y descubrimiento. Entonces, aprender a repetir información, que es lo que hemos hecho en los últimos 100 años, no nos va a ayudar, porque el aprendizaje que necesitamos ahora para establecer esas relaciones inteligentes es exploración y descubrimiento. Estas nuevas tecnologías nos van a ayudar a potenciar esas facultades humanas. Por eso yo decía que he sido muy claro en el pensamiento heurístico, pensamiento exponencial, pensamiento de hackeo, de diseño intencional del futuro, que lo vimos en el recorrido que nos echamos hoy. Esas facultades son las que yo creo que debemos desarrollar y hay que hacerlo en todas las carreras, en todas las profesiones, en todos los campos de aplicación. Y es soltando un poco, la inteligencia artificial ya nos va a ayudar, porque antes ponías a los estudiantes a leer una cosa y luego se las preguntabas en el examen. Caput, porque ahora ya lo hacen con inteligencia artificial. Entonces murió el modelo, ahora hay que hacer cosas distintas. Entonces, empujados por la inteligencia artificial, tuvimos que cambiar de modelo de evaluación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una guerra de modelos de evaluación más adelante, precisamente porque vamos a tener que cambiar la forma como esperamos que aprendan nuestros estudiantes y la forma como evaluamos sus aprendizajes. Un reto descomunal. Muchísimas gracias. Sí, es un enorme reto, sin duda, de reinventarnos completamente los educadores. Por aquí me pregunta la maestra Rebeca Reyes, que creo que ya vas a responder, ya respondiste algo de lo que ella, de la inquietud de ella. Ella me pregunta sobre los niños, porque bueno, hemos hablado de los estudiantes universitarios y ella sabe que los niños tienen, pues desde pequeños, esta creatividad, esta imaginación y nos pregunta sobre qué podemos hacer para que no la pierdan. Y ya nos das ahorita una de las respuestas, que es el tema de involucrarlos en la exploración y el descubrimiento, el que no pierdan esa capacidad de asombro. ¿Algo más que te gustaría Sí, muy rápido, lo que me trajo a recordarle? México después de esa reunión que les comenté en la presidencia con Paper y Negroponte, yo me fui al MIT y empecé a trabajar con ellos. Y entonces, mucho de lo que ha pasado a lo largo de ese tiempo es que se diseñaron juegos para los niños, sobre todo para los más pequeños, que involucran pensamiento estratégico, programación, diseño, interacciones, reconexiones, una serie de cosas jugando. Entonces,
Hay una posibilidad enorme, estamos muy cerca, tenemos experiencia, hay muchos años para ayudarle a los niños. ¿Qué pasó? Los ministros de educación y los grandes dirigentes universitarios, ¿sí? Querían continuar con los modelos en donde se sentían cómodos. Aquí está el libro de texto, trae unas respuestas al final, tú las contestas y ya estamos. Entonces, poner a los niños a jugar para que aprendieran a programar robotitos adentro de la computadora era algo que a ellos no les parecía que fuese aprendizaje, porque ¿cómo los ibas a examinar? ¿Qué les preguntas? Entonces, ¿y cómo los calificas? Entonces, esa mente produjo un atraso severo en esas estrategias. Pero yo sigo pensando que tenemos una oportunidad extraordinaria de enseñar estas cosas temprano en la vida escolar, ¿sí? Y desarrollar esas facultades muy temprano en sus vidas para que las puedan usar a lo largo de toda su carrera y sus vidas profesionales y personales. Y el aprendizaje, sin duda, a lo largo de la vida, ¿verdad, doctor? Que no lo pierdan, esta capacidad de descubrimiento, de análisis. Doctor, pues podríamos quedarnos aquí deleitándonos con tus pensamientos toda la tarde. Yo veo que aquí los participantes pues siguen muy atentos a tus comentarios. Doctora Marina, maestro José Luis, algo que quisieran comentar, adelante. ¿Sí? Pues yo fascinada con todo lo que nos mostró Germán, creo que hace rato que no nos reuníamos, ¿verdad, Germán? Sí. Y la verdad estoy muy contenta porque lo que has expresado hoy convalida la agenda de trabajo que emprendí a partir del año pasado, lo cual para mí ha significado un trabajo verdaderamente titánico porque voy cuesta arriba. ¿En qué sentido? Nosotros en 2020, en Anuyes TIC, cuando empezamos justamente estos seminarios, estos webinars, también con financiamiento de nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hicimos una investigación sobre cómo las universidades habíamos sobrevivido a la pandemia. Y sin estar buscándolo, también de manera como tangencial, nos dimos cuenta que las carreras de las áreas de salud y las carreras de ingeniería pues la pasamos menos bien que las otras carreras que no requieren laboratorios, que no requieren clínica, que no requieren experiencias, experiencias justo, ¿no? Y, y no porque tú conoces bien a todos los colegas que están en el ecosistema EdTech de Latinoamérica y a nivel global, y no porque la tecnología de los laboratorios avanzados no existiera. Los recursos educativos avanzados existen, pero no al alcance de las universidades públicas. Y eso es un tema que instituciones como la mía, cuyo lema es la técnica al servicio de la patria, ¿verdad? Nos pone de cabeza. Sí. Porque los lentes que tú presentaste son muy caros. Empiezan a bajar su precio, ¿no? Ahorita Meta tiene unos lentes de equivalentes en pesos mexicanos a 30,000, pero empezamos con montos de 130,000, 100,000, y verdaderamente las facultades de medicina y las facultades de ingeniería, pues no tienen para comprar tantos dispositivos de realidad mixta. Y además, el tema aquí para bajar costos, para hacer recursos educativos verdaderamente abiertos con estas características avanzadas, experienciales, de lo que yo llamo una tendencia más digital, ¿no? Hacia metodologías digital activas, en realidad, pues siguen siendo muy costosas. Esto que nos señalaste de lo que tenemos que ahora los profesores de alguna manera repensar y sobre todo nuestra reconfiguración, ¿no? Hay que reinventar nuestro perfil, ¿no es cierto? Y entonces hemos empezado a trabajar con algunas facultades de las áreas de salud, donde aún en las escuelas privadas les compraron todos estos juguetes maravillosos, pero la gente que hace la gestión académica nos decía, ¿cómo convenzo a los profesores para que los aprovechen? Ya se los compramos, pero no los están usando.
siguen en las prácticas tradicionales, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, algunos tenemos además la apuesta de que esa tecnología, para que sea barata, debe ser diseñada, desarrollada totalmente en nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces, así como que en mi cabeza estoy obsesionada por hacer una red de producción iberoamericana, donde de manera ágil podamos generar contenidos, recursos, porque nos hacen falta para cada tema de cada temario, de cada nivel educativo, desde el preescolar hasta las estancias postdoctorales de ultra especialización. Eso es verdaderamente, o sea, sentí que alguien me entendía, alguien me entendía, porque estoy angustiada, porque estoy apurada, porque estamos acá en Politécnico, en mi laboratorio, muy pronto les vamos a compartir un programa de capacitación que queremos que sea abierto para algunas de sus instituciones de educación superior que quieran ser productoras, ¿no? Ya no digo usuarias productoras, porque ese es el otro reto, Germán. Entonces, los puntos que ahí nos has puesto convalidan mi agenda como investigadora, como desarrolladora tecnológica, la de mis colectivos. Uno de esos colectivos, por supuesto, que es el EdTech de MetaRed TIC México, que nos reconocemos como Anuyes TIC-T, y que aprovecho para decirles a todos y a ti, porque te estamos también invitando como para que nos des algunas palabras, que el próximo lunes 17 de junio, este grupo cumple 5 años de haberse instalado y lo vamos a celebrar con una gran fiesta académica, de retrospectiva, de prospectiva, y donde, bueno, los vamos a esperar desde las 11 de la mañana y los que nos acompañen físicamente, pues los vamos a invitar a comer ahí en las instalaciones del Centro de Innovación de la Núñez. Por favor, hagan un esfuerzo por venir de sus estados, acompáñennos, ustedes son parte de este mega esfuerzo. Estamos cada año, ustedes lo saben, hemos estado midiendo, Germán, estudiando, ¿no?, esta gestión de la tecnología educativa en nuestras universidades. Y nos espanta ver cómo en los últimos años no se mueve prácticamente nada. El indicador de blockchain, el indicador de IoT, el indicador de inteligencia artificial, como estas tecnologías habilitadoras que tendrían que estar ya en nuestro programa operativo anual, ¿no? Entonces, el que no estén en las adquisiciones, pues implica que no van a estar tampoco en las metas académicas. Y bueno, para acabar pronto, pues sí, los estamos invitando ahora que Germán viene a recordarnos que ese es el mapa de ruta, a que se sumen a este esfuerzo, porque es titánico lo que tenemos que hacer. Hay esfuerzos de los que pronto ustedes van a conocer. Estábamos, ahorita que hablaste de Starlink, ¿no? Hay un caso muy bonito que conocemos del estado de Campeche. Todo el estado de Campeche alcanzó una transformación digital, que es una palabra importante, ¿verdad? De hecho, los estamos invitando también en el mes de octubre a nuestro encuentro Anuyes TIC, y allá en Chihuahua, que están cumpliendo 70 años como universidad. El tema es ese, transformación digital. Y en esta transformación digital de todo un estado, desde la infraestructura de telecomunicaciones hasta la forma en la que sus universidades y sus escuelas están empezando a trabajar. Pero han podido abaratar los costos y han podido hacer las cosas con un presupuesto 10 veces menos que cualquier estado del país, pues muy avanzado, precisamente por los costos baratísimos que nos está dando Starlink, ¿no? O sea, ellos han conectado el resto de su estado con Starlink. Y hemos empezado a hacer alianzas, bueno, hemos visto cómo ellos han hecho alianzas con estos grandes gigantes de las TIC, pues también de una manera muy cómoda y muy benéfica para sumar, ¿no? Entonces creo que si todo un estado puede hacerlo,
porque no va a poder hacerlo nuestro plantel educativo, ¿no? Nuestro plantel educativo, nuestro estado, nuestro municipio. O sea, tenemos que pensar local, actuar global, tenemos que escucharte a ti y a otros grandes mentores que siempre nos guían, que nos inspiran y pues yo vuelvo también a dar gracias de que estés con nosotros y que nos estés marcando la ruta, siendo un faro de luz, porque siempre es importante que haya algunos que van por delante y que nos podamos montar en los hombros de ustedes. Tú has sido para mí un gran maestro durante décadas. Muchas gracias. Creo que ya hasta di los mensajes parroquiales. Ajá. Anoten el día 17 de octubre, 11 de la mañana. Claro que vamos a estar por las redes sociales, claro que vamos a estar también por el Zoom. En breve les vamos a pasar los datos en esta liga de seminarios de tecnología educativa, donde siempre se inscriben para estos webinars, para quienes nos sigan de manera virtual y los que se quieran lanzar ese lunes 17 de junio, los esperamos pues a la fiesta de 5 años de existencia del grupo de trabajo que es nuestro grupo, el de todos nosotros. Muchas gracias, Germán. Y gracias, Cuauhtémoc, por invitar a Germán, por traernos a Germán Escorcia. Al contrario, un honor. Muchas gracias. No sé si por ahí ande José Luis, si quiera agregar algo más. Ahí está José Luis, adelante. Agradecer, maestro, doctor Germán, agradecer su presencia y además poner sobre la mesa estos retos. El abrir la mente nos ayuda a enfocar estos retos y a ver nuestras áreas de oportunidad. Desde, obviamente, este fomento a la creatividad y la innovación, los temas de equidad, ¿no? O acceso equitativo a la tecnología para las universidades y para la educación en términos generales. Estas competencias digitales de los profesores que, pues como bien comentan, ¿no? Algunos no tienen la posibilidad o la asequibilidad de la tecnología de frontera y quienes la llegan a tener, a lo mejor, pues los profesores no están con esas competencias para poder aprovecharlas. La adaptación curricular, creo que es un tema, es un reto fundamental en donde la universidad tiene ese gran reto incluso hacia la sociedad y a la industria que tanto reclama, pues en muchas ocasiones que ese egresado satisfaga las necesidades reales del mercado. Obviamente temas de ciberseguridad, también, no sé, no hubo tiempo para mencionarlo, pero híjoles, desde la privacidad, los datos personales, la seguridad de la data, temas como bien han comentado y que tienen que ver con la resistencia al cambio y que justamente estamos en un proceso de cambio y que estamos entrando a eras distintas, como muchos han dicho, a un renacimiento en donde la tecnología tiene que ver y obviamente cómo vamos a integrar las tecnologías emergentes, entre otros aspectos, como el centrado en las propias personas y el medio ambiente, que finalmente implican una evaluación del impacto que estamos teniendo como planeta y obviamente los seres humanos que somos parte de ello y no perder el centro de las personas como tal. Agradecer de verdad lo que nos ha compartido y de verdad yo me sentí encantado, Marina, como en aquellos primeros seminarios, ¿recuerdas? Que hicimos en plena Sí, pandemia, que nos cautivó. marzo del Fantástico. 2020. 12 de marzo del 2020, el primer webinar que lanzamos. Pues bueno, esto viene a dar razón de ser, ¿no? Y pues agradecer, doctor, de verdad. Agradecer, bueno, doctor Escorcia. Amigos, un brevísimo comentario de cierre. En las conversaciones que les dije, estos empresarios de la India decían, claro que somos exigentes, pero estamos desesperados. Necesitamos el talento. Es claro, estas nuevas industrias se basan solo en talento, ni edificio van a tener, no van a tener oficinas.
Dijeron, nosotros vamos a hacer depósitos electrónicos a la persona que nos esté ayudando en el lugar donde esté, no importa dónde. Y ayer, Contáctame con ellos. miren lo interesante de esto. Ya no estamos desesperados, estamos dispuestos, por supuesto, a ayudar a financiar la formación de la gente, porque es que somos nosotros los que la necesitamos. Entonces estamos dispuestos a pagar. Y ayer fui a una exhibición de robots para empresas alimenticias que hay aquí en el centro Santa Fe, en la exposición de Santa Fe. Me fui a ver muchas empresas que están haciendo robots para empacar comida, para hacer pasta, para hacer una serie de cosas. Me fui al pabellón de Italia y había una serie de empresarios ahí y me dijeron lo mismo. Me añadieron esto, me dijeron, eso que tú estás diciendo que viste en Monterrey, que la escasez de talento los está volviendo locos y que necesitan formar totalmente distinto a las personas con mayor velocidad, una serie de cosas. Digo, ese problema es europeo. Nosotros empezamos a dibujar ese problema en Europa. No hemos salido del problema. Europa está igual, en el mismo problema. Dice, tú hablas con las empresas que están desarrollando los grandes negocios en Europa y todas tienen escasez de talento. Entonces dices, armemos una ecuación distinta en donde los recursos estén todos dirigidos a asegurar la formación de talento. Entonces, aprovechando el comentario de la doctora Marina, me parece extraordinario, muy bien planteado el tema, las aspiraciones, las luchas que has dado, y me parece que hay que buscar aliados en estas empresas que están desesperadas por la formación de talento. Qué rico mensaje para irnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Cuauhtémoc, doctor Cuauhtémoc. Marina, ¿qué te puedo decir? Encantados, felices. Quisiéramos que se alargara, ¿verdad? Pero bueno, todo tiene su fin. Les Oye, dejo el material para quería las invitarlos universidades. al otro webinar, ¿no? Que va a ser el 27 de junio. Son 3 webinars los que hemos organizado, cada líder de comisión, ¿no? Hoy tuvimos esta extraordinaria participación del doctor Escorcia, invitado por el grupo de modelos educativos digitales, antes conocido como la Comisión de Educación a Distancia y Virtual del Comité ANUYES TICTE. Pero la última charla será patrocinada por el esfuerzo del grupo de recursos educativos y repositorios digitales, que lleva por título Panorama y retos y oportunidades expandiendo horizontes en la educación, de la máster Marcela Morales, que es codirectora ejecutiva interina de Open Education Global. Y pues los vamos a esperar el jueves 27 de junio a las 17 horas con esa tercera charla de invitados expertos en el área que nos están ayudando a nuestros grupos de tarea, pues a marcar las agendas, José Luis, que tú nos has pedido en el Comité ANUYES TIC, pues que tengamos que preparar para esta nueva etapa del país, ¿no? Que ya se deja, pues, ver a partir de esta semana. Tenemos un cambio y siempre el cambio va a ser positivo porque nos permite reinventarnos. Muy bien. Muchas gracias. Pues enhorabuena y bueno, gracias a todos los que se conectaron y nos llevamos retos, doctor. Sociedad de la imaginación, futuro del aprendizaje. Sin duda, es parte de nuestra labor. Y además, bueno, recalco el anuncio, el próximo 22 y 23 de octubre nos vamos a encontrar en este evento, ANUYES TIC, Universidad Autónoma de Chihuahua 2024. Los esperamos. Ahí está el código QR para que puedan copiarlo y se puedan inscribir. Ya está abierto el registro también a los talleres que estamos dando. Échenle un ojo. Hay unos talleres muy, muy interesantes. Creo que vale la pena. Pues enhorabuena y muchísimas gracias, de verdad. Es un honor.